o explicar. Sí. Entonces, ahora ¿qué hace cuando no puede explicar? Le hace un tiempo atrás, cuando no puede explicar una conducta, lo trata de enfermo. Entonces es un enfermo. Y ahí nos equivocamos, porque a estos tipos que hacían este tipo de cosas pensábamos que era un enfermo. Y el tratamiento que le das a un enfermo no es lo mismo que le das a un tipo que es malo. Exacto. ¿Te das Y en la cuenta? justicia inclusive, ¿no? Ni hablar, O sea, digo, ni hablar. Entonces, ¿qué fue una de las cosas que fueron excelentes, que avanzamos? Hay que despatologizar. No existe una categoría nociológica, no existe una categoría médica que diga, no, esta persona abusa y porque tiene tal cuestión. Viste que ahora estamos con esta onda de la neurociencia, todo se entiende a través de la combinación química. No es así. No, seriamente, no es así. No hay una combinación química que te hace ser abusador, que te hace ser violento, que te hace que te aproveches un varón de una mujer, sí. etc. No es así. Es un mandato cultural, son mandatos de masculinidad, son contextos de educación mucho más complejos, ¿no? No es que todo lo arreglamos con una pastillita, esto lo puede cambiar o no, ya no puede cambiar, entonces hay que ejecutarlo. No es así. Nos dimos cuenta que esta persona cometía este tipo de hechos tan aberrantes, pero no porque tenía una condición genética para hacerlo así, sino porque había un mandato de masculinidad, había un mandato del patriarcado que le hacía creer que lo tenía permitido para hacerlo. Eso fue un gran descubrimiento. La violencia de género es aquella violencia que se da en un marco determinado, en un contexto donde las relaciones tienen que ver con esta cosa asimétrica que hay habitualmente entre el varón y la mujer. Y se da en muchísimos aspectos, se da tanto en la cuestión laboral como en la cuestión de pareja, incluso también, no solamente en relaciones consolidadas o con el tiempo, sino también puede ser una cosa espontánea, pero esa violencia básicamente está determinada porque parte de una asimetría, parte de una asignación de roles y de funciones que tiene siglos, ¿no? Hablemos de esa asimetría. Esto tiene que ver con mandatos culturales, es decir, el patriarcado hizo los deberes de modo tal, sobre todo utilizando aquellos conceptos culturales que han sido que han ido normando la convivencia. Entonces, por ejemplo, utilizó la noción de Dios y utilizó la noción de ciencia, ¿no es cierto? Estas creaciones culturales. Yo, te aclaro, yo soy crecente, no es hablar en contra de Dios, sino que cómo lo utilizó el patriarcado. Le hizo decir a Dios y le hizo decir a la ciencia que los varones eran de tal modo, las mujeres eran de tal modo y por lo tanto les correspondía a uno y otro tal rol. Por ejemplo, el mito del instinto maternal. El instinto maternal es un mito. Vas a la facultad de medicina, dices, ¿dónde está el instinto? El instinto es una cuestión animal, no es del hombre. El hombre tiene discernimiento. La mujer materna porque desea hacerlo, que es maravilloso y es mucho más mérito que hacerlo porque un instinto le manda hacerlo. También por eso ahora decimos, la mujer puede decidir maternar o no. No hay un mandato natural, no hay Dios ni una ciencia que le obligue a tener hijos o hijas, ¿no es cierto? Entonces es como que se asignan roles. Cuando se crea la figura del Estado, de la cosa pública, el varón se reserva para así esa cosa pública y la deja a la mujer haciendo cosas en la casa. Pero ¿qué pasó? Después viene el capitalismo, que es uno de los aliados del patriarcado, tan fuerte, y dice, no, pero en la fábrica nos hace falta más gente. Entonces, ¿qué hacen? Una buena noticia, la integra a la mujer al ciclo productivo. Entonces la trae a la mujer a la fábrica. ¿Cuál es la mala noticia? No repartieron cargas en la casa, solamente en la fábrica. Entonces la mujer, aparte de trabajar 8 horas en la fábrica, tuvo que seguir haciendo aquellas tareas domésticas. Entonces siempre le cayó el peso. Son procesos. Esos procesos a veces inicialmente pueden haber tenido tal o cual idea y después esto va tomando otro cariz. Te puedo poner otro ejemplo histórico. Hablar de la esclavitud hoy, ¿no es cierto?, es hablar de un hecho aberrante, ¿no es cierto?, que ataca absolutamente la dignidad humana. Pero el nacimiento del concepto de esclavitud en realidad fue una intención absolutamente humanista. Te cuento, en la época de las guerras cuerpo a cuerpo, había un concepto instalado que el pueblo vencedor
terminaba matando a todos y a cada uno de los integrantes del pueblo vencido. Mujeres, niños, ancianos, etc. Hubo algunos espíritus humanistas, caritativos, si querés, que dijeron, no podemos matar a todos. En todo caso, hagámoslos esclavos. Pero con esto pasa algo más o menos lo mismo. Si uno quisiera hacer una lectura un poco retorcida del tema, podrías llegar a decir, bueno, pero gracias a que la mujer se le inserta porque hace falta para trabajar, de alguna u otra forma pudo estudiar, pudo formarse, pudo realizarse, sí, claro, pero no realizarse de acuerdo a su propio deseo, sino lo que estas normas generales, este gran otro que es el patriarcado, ¿no es cierto?, ha ido diciendo cómo tiene que ser y cómo tiene que realizarse. Porque hasta qué punto o cuánta libertad tenemos las personas de realizarnos si hay unos mandatos culturales muy muy fuertes que nos dicen cómo nos realizamos. De ahí hay otros lugares, pues te digo, a veces en clases más altas que viven otro tipo de situaciones, es más difícil. Que por el honor de la familia, el apellido, además eso... se juntan todo ese tipo de prejuicios también. Dijiste decir una palabra, dijiste ustedes lo institucional. Yo creo que vale mucho tener en cuenta esto. Hay dos procesos de deconstrucción. Viste que hablamos tanto el tema, Alejandra, de la deconstrucción, cuando vamos entendiendo estas cosas. Bueno, hay una deconstrucción subjetiva en cada persona que es un proceso intrapsíquico que tiene mucho que ver con los modos que fuiste educado, etc. Pero también hay una deconstrucción institucional. Que es fundamental. Que tiene mucho que ver y que está, por supuesto, totalmente entrelazado con estas. Te puedo decir, en esta institución de la cual formo parte hace 33 años, cada uno de quienes trabajamos acá estamos pasando nuestro propio proceso de construcción, algunos más, algunos menos, pero por decir, la justicia tiene un proceso particular de deconstrucción que es susceptible de ser estudiado, de ser analizado y ver cómo eso a través de las decisiones, básicamente, se puede transmutar. Lo mismo te pasa a vos, lo mismo le pasa a ustedes. Es decir, una cosa es, digamos, la deconstrucción que están pasando un comunicador en particular, vos, un colega tuyo, y otra cosa, los medios, o el medio al que vos pertenecés, o en particular la prensa escrita o la televisión. Están pasando un proceso de construcción. ¿Por qué te digo esto? Es muy interesante para poder analizarlo y para poder ver cómo mejoramos ese tema y entender por qué estamos así. Mira, hace tiempo atrás, cuando veíamos esta cosa, sobre todo en los delitos más aberrantes, te estoy hablando de abusos sexuales contra la infancia, te estoy hablando del tipo que tenía a su pareja 20 y pico de años, tenían hijos y después la termina matando violentamente, como no podíamos explicarnos, porque esto siempre te lleva a lo que Jacques Lacan habla de lo fantasmático, lo que llama de lo real, es aquello que no puede ni nombrarse, es algo terrible, que no lo podés entender cómo ocurre, porque enseguida te pones vos en ese lugar y te parece terrible que fuera a pasar, entonces como no lo entendés siempre le asignamos la cosa de patologizar. ¿No? El hombre de la humanidad, al principio, ¿qué hacía? A cosas, a Dios, le ponía todas esas cosas esotéricas, a lo que no podía entender. O ¿no? explicar, sí. O explicar. Sí. Entonces, ahora ¿qué hace cuando no puede explicar? Le hace un tiempo atrás, cuando no puede explicar una conducta, lo trata de enfermo. Entonces un enfermo. Y ahí nos equivocamos, porque a estos tipos que hacían este tipo de cosas pensamos que era un enfermo. Y el tratamiento que le das a un enfermo no es lo mismo que le das a un tipo que es malo. Exacto. Y en la justicia inclusive, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Entonces, ¿qué fue una de las cosas que fueron excelentes que avanzamos? Hay que despatologizar. No existe una categoría nociológica, no existe una categoría médica que diga, no, esta persona abusa y porque tiene tal cuestión. Viste que ahora estamos con esta onda de la neurociencia, todo se entiende a través de la combinación química. No es así. No, seriamente, no es así. No hay una combinación química que te hace ser abusador, que te hace ser violento, que te hace que te aproveches un varón de una mujer, etc. No es así. Es un mandato cultural, son mandatos de masculinidad, son contextos de educación mucho más complejos, ¿no? No es que todo lo arreglamos con una pastillita, esto lo puede cambiar o no, ya no puede cambiar, entonces hay que ejecutarlo. No es así. Nos dimos cuenta que esta persona cometía este tipo de hechos tan aberrantes, pero no porque tenía una condición genética para hacerlo así, sino porque había un mandato de masculinidad, había un mandato del patriarcado que le hacía creer que lo tenía permitido para hacerlo. Ahora, poco de andar, ¿sabes lo que descubrimos después? Que esos mandatos de masculinidad no solamente atraviesan a estos
tipos que está claro, los tenemos allá, son del otro lugar, de la otra vereda, son los malos, son los delincuentes, son los que están presos. No, los mandatos de masculinidad como culturales nos atravesan a todos nosotros. Es decir, los operadores también. A mí, que soy fiscal, a mis colegas jueces, a los médicos, a los policías, al sumariante de la unidad judicial que toma la denuncia, al trabajador social y a la trabajadora social que van a la casa a ver cómo está funcionando esa familia, a los colegas del fuero de familia. Todos, todas y todes estamos atravesados por esos mismos mandatos. Entonces, evidentemente que eso influye muchísimo en nuestra tarea frente a estas cuestiones. Influye muchísimo. Por eso pasa, a mí siempre me gusta hablar de este camino asimétrico de la ley con la cultura. Nosotros, mira, yo tuve la oportunidad de hacer una especialización en derechos humanos en Roma, en la Universidad Tor Vergata, y ellos son los padres del derecho nuestro, ¿no? Y los romanos nos decían, ustedes tienen el mejor código civil del planeta, el más nuevo, el más moderno, ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, etc. Ustedes tienen una ley maravillosa. Pero claro, ¿qué pasa? Si tenés esa ley tan maravillosa, ¿por qué después en los hechos esos derechos tan protegidos, tanto por normas locales como por normas internacionales, por pactos, por tratados? Porque Argentina tiene una costumbre maravillosa que después viene una costumbre espantosa. Nosotros cualquier pacto o tratado de buenas intenciones que da por el mundo, vamos corriendo y lo signamos, lo que es maravilloso. Y a partir de la Constitución del 94 es ley suprema de la Nación. Eso hacemos. Ahora inmediatamente no nos ponemos la pila para proveer el Estado los recursos necesarios para que eso sea efectivo. El cambio de una ley no modifica la realidad. El cambio de una ley es importantísimo, es buenísimo, abre camino, baja línea, fija directrices, pero no te cambia la realidad de un día para el otro. Porque este proceso de deconstrucción del que hablábamos recién, no se trata de acumular saberes. A ver, por ejemplo, yo tengo que aprender sobre cuestiones procesales, entonces yo estudio que el término que tengo para oponerme, para apelar, son tantos días. Mira, no es tan difícil. Y además lo tenés escrito ahí, punto. Vos te capacitás en eso. Tengo un mes para hacer esto, tengo 15 días para hacer lo otro, tengo 3 meses para hacer esto, si es causa con preso, si es causa sin preso, etc. Sí, el proceso está establecido. Sí. Eso no es difícil estudiarlo, aprenderlo ni enseñarlo. Bien. Pero hablar de perspectiva de género, hablar de entender cómo funcionan estos mandatos y cómo operan en la realidad y cómo operan en los vínculos, cómo operan en la relación entre las personas, no es estudiarlo y leerlo solamente, es impregnarse de esa dogmática a través de este proceso de deconstrucción. Entonces lleva tiempo. Mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. Dedicación. Mucho tiempo. Entonces estos procesos se van dando con el tiempo. Vos no es que porque un día para el otro tenés una ley que contempla tal cosa, inmediatamente, porque la gente a veces piensa que esto opera mágicamente, que acá adentro hay una gente que está consustanciada con el cambio de la ley, salió la ley nueva y la va a aplicar al otro día como la ley debería ser aplicada. No, no es así. Claro. Tenemos muchas resistencias propias, resistencias internas, resistencias del contexto para aplicarlas según lo que el espíritu de la ley nos está queriendo decir. El espíritu de la ley nos quiere decir tal cosa, pero nosotros nos resistimos porque somos parte de lo mismo. Exacto. Porque no somos esa idea, ¿viste? Como si, qué sé yo, un magistrado fuera una computadora o estuviera abstraído de lo que son las presiones, la vivencia de lo cotidiano, de la convivencia. No está afuera de todo eso. Por eso, sabiamente, la ley te prevé que nunca las decisiones importantes dependen de una sola persona. Esto siempre a distintas instancias, hay revisiones, precisamente porque prevé eso, la naturaleza propia de las personas. Y hay otra cosa también que a veces conspira y es como que se ha hecho una idea que se ha bajado desde el poder auténtico de que la justicia es quien debe solucionar todos los conflictos y todos los problemas. Entonces cuando se gestiona, se hace un montón de cosas y cuando se les están quemando los papeles y ahí van ustedes los comunicadores, oigan, ¿qué pasa con esto? Está todo en manos de la justicia. Claro. No es así, no es así. Una vez que está todo hecho no hay forma de deshacer cosas. Entonces la justicia no puede deshacer cosas que se hicieron. Entonces la noción de lo que es justo o no es justo también tiene que ser revisada. Bueno, me quedé pensando en varios temas. Volviendo al tema de los recursos y el Estado. Tenemos un polo de la mujer, un ministerio de la mujer,
Córdoba, de hecho, fue pionera en Maravilloso, anunciar el maravilloso. primer Ministerio de la Mujer en la Maravilloso. República Y Argentina. el polo en particular es una cosa maravillosa, que por supuesto aspiramos a que funcione mejor, cada vez mejor y que es perfectible, pero es maravilloso. Y ¿Qué le te falta? diría, ¿Qué le falta? Porque no, muchas veces... Tiempo. Asignación de los recursos necesarios siempre va a hacer falta, siempre vamos a querer más. Que los profesionales que trabajen ahí estén mejor reconocidos, siempre vamos a querer más. Tenemos una ministra que es impresionante, que es excelente, que viene con una fuerza increíble transformando cosas, pero están, como te decía, las resistencias. Y siempre vamos a pedir más y siempre vamos a querer más. Pero es único, casi te diría, no solamente en Córdoba, ¿no? Sino hay lugares, es decir, no hay muchos lugares en el mundo que existan este tipo de dependencia. Hay autores muy interesantes, Rita Segato es una de ellas, que hablan mucho de este tema. Te doy un ejemplo. Algo que nosotros vemos habitualmente, a veces en la televisión, digamos que es, si bien cada vez se ve menos televisión, los chicos no ven prácticamente televisión, pero los más grandes en general, sobre todo los noticieros, etcétera, se ven mucho. Nosotros vemos que hay algo que no está bueno y que es este tratamiento cuasi cinematográfico. Y cuando digo cuasi cinematográfico, digo imágenes buscadas específicamente, una música, un clima, como si estuviéramos en el showcase viendo una película, ¿no es cierto? Dándole todo un matiz de ese tipo a noticias terribles y muy serias, como puede haber ocurrido, por ejemplo, un femicidio. Un día una compañera estaba en la provincia de La Rioja, una compañera trabajadora social que tenía mucho contacto con víctimas, me contó una anécdota que me quedó grabada para siempre y siempre se las cuento a todos mis amigos y amigas de los medios. El tipo agresivo, la pareja, que siempre ejercía muchísima violencia, un día, dentro de las terribles amenazas que constantemente le decía a su chica, le dice: vos me vas a hacer famoso a mí. ¿Tenés para reflexionar un rato? Terrible. Vos me vas a hacer famoso a mí. Él ya estaba proyectando que eventualmente, si él la mataba, al otro día era tapa de todos los diarios, era figura central en todos los canales de televisión del país. Porque antes, muchas veces nos dicen, pero ahora hay más femicidios que antes. No, no es que haya más. Ahí viene el punto. Los visibilizamos. Los visibilizamos. Porque antes, yo te pregunto, Ale, a vos, si hace, no te digo hace 60 años, hace 10 años, sí. Suponte que esta noche ocurría un femicidio en Neuquén. ¿Vos mañana te enterabas? No. No, hoy hay un colectivo muy fuerte que trabaja para hoy sí, se visibiliza. Bueno, tiene su parte buena y su parte no tan buena. No existe la causa-efecto. Fue lo primero que aprendí en la Facultad de Psicología. No existe causa-efecto. Esto no es la ciencia dura, esto no es matemático, esto no es física. Entonces, a veces, afirmar algunas cosas no sería serio. No sería serio. Sí o sí va a pasar tal cosa. Pero bueno, los procesos son observables, los fenómenos son estudiables y eso, claramente, esto que te digo yo, por ejemplo, no tengo ninguna duda que darle un tratamiento cinematográfico a esto tan condenable no es bueno. Lo del efecto contagio, y puede ser, lo estamos estudiando más por hoy, porque ahí hay como una pequeña contradicción también. Por un lado lo queremos visibilizar. Por un lado lo queremos visibilizar y por otro lado, si no, si visibilizamos se van a contagiar. Si yo pongo las dos cosas en la balanza, creo que opto yo por visibilizar. Muchas veces los colegas hablan, pero ¿cómo fue, doctor? Cuénteme, pero ¿cómo fue la mecánica, la estafa? Y uno dice, pero si vos publicás eso, estás dando un manual a la gente para hacer determinadas cosas. Entonces, no es por hacernos los misteriosos. Siempre tenemos la excusa, el secreto, la investigación. No es eso. Es decir, nosotros digamos, bueno, es pasó tal cosa. Común, ¿no? Es sentido común. A ver, advirtámosle a la gente que puede llegar a ser víctima. Exacto. Oiga, cuídese si usted recibe un llamado de este tipo, pero no demos la explicación exacta y precisa de cómo se hacen todas estas maniobras defraudatorias, porque le están enseñando a la gente a hacerlo. Entonces hay que ser cuidado con eso. Acá sí es necesario hacer mucha difusión pensando en las víctimas para poder empoderarlas de algún modo, de forma exógena por supuesto, para que puedan dar el primer paso de pedir una ayuda, de salirse de ese círculo de violencia, etc. Eso está bien, eso está bien. Ahora, poner tanta la atención en el femicida
y en sus condiciones, aunque sean para lo supuestamente malo, no está tan bueno. Hay algo que parece un eslogan, pero que yo lo tengo grabado a fuego, se va a caer. Y el patriarcado se va a caer. Yo no sé si lo voy a ver. O sea, no trabajo para mí. Mejor dicho, yo sé que no lo voy a ver. Me queda muy poco tiempo. ¿Cuánto? ¿20 años? ¿30 años? Es poco tiempo para estos procesos. Ahora, si yo hasta el último día puedo poner mi partecita, eso me deja bien. Muchas gracias. De nada.